bendición para nosotros por sus ejemplos, por todas las cosas que hicieron. Y entonces hemos visto personajes bíblicos en las cuales nosotros hemos tomado como ejemplo para nuestro crecimiento espiritual, Entonces, tengo que ver si escucha el audio. Bueno, ahí está. Bueno, entonces hemos estado viendo temas de personajes bíblicos, voy a repetir, en las cuales pues hemos sido transformados, hemos visto su ejemplo y cómo han sido trascendidos y cómo han llevado una vida espiritualmente y en comunión con Dios. Entonces, pero en este caso, el día de hoy, vamos a ver sobre un monte, que es el monte Moriah, donde bajaba la presencia de Dios. Entonces, vamos a Génesis 22. Vamos a ser breves hoy, porque ya es tarde. El sábado, día 15, también va a haber otro evento ahí en Ciudades Hermanas. Es un evento evangelístico, se llama Vive Mazatlán. Por si gustan ir, están invitados. Bueno, el tema de hoy se llama el monte de la promesa o el monte que provee. Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto. Vamos a Génesis 22. Génesis 22. Vamos a ver un poquito sobre la historia todos ya conocemos esa historia, que es la historia de Abraham e Isaac, del sacrificio. Es una historia donde Dios le pide lo que más quería, Dios le pide lo que más adoraba a Abraham. Y es una prueba de fe y una prueba de obediencia hacia Abraham. Entonces, vamos a ver el monte de la promesa, que es el monte Moriah. Pero antes de esto vamos a entrar un poquito en contexto. Bueno, pues ya conocemos la historia de Abraham y de Sara. Abraham había sido una también vemos lugares en los cuales Dios se ha manifestado, como en el monte Sinaí, se recuerdan la Torá, en Mahainam, donde Jacob vio escaleras ascender y descender. Y varios montes, como Getsemaní, el monte Moriah, donde fue el de la promesa que vamos a ver hoy. Entonces, había lugares importantes donde bajaba la presencia de Dios.
Entonces decía el pastor ahorita en la alabanza, el templo no hay que hacerlo ídolo, no hay que ser ídolo un templo. ¿Por qué? Porque nos llenamos de fanatismo, nos llenamos de sectarismo y nos enamoramos más del templo que Dios. Entonces invertimos, pero no invertimos en mobiliario. Podemos tener un templo grande, pero también hay que invertir en atraer la presencia de Dios aquí a este lugar. Entonces, el monte Moriah, bueno, no era el monte Moriah, era Moriah, porque en Moriah había varios montes. Vamos a Génesis 22. Y este lugar era un lugar donde Dios bajaba frecuentemente. Era donde bajaba la gloria de Dios. Unos decían que bajaba la gloria Cabot, pero también dice que bajaba la gloria Shekinah, o sea, la presencia de Dios bajaba a este lugar. Entonces, Abraham fue probado en este monte. Abraham fue probado de obediencia en este monte. 22, vamos a entrar. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí. Vamos a leerlo de forma alternada, otra vez. Yo leo el primero y ustedes el segundo y vamos a unirnos en el versículo 14, amén. Dice, vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra de Dios. Creo que también está en la pantalla. Sí, está en la pantalla. Bueno, dice la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham aquel nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy lugar será provisto. Amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, Moriah era un lugar que tenía varios montes. Estaba el monte del Getsemaní, estaba el monte Gólgota y estaba el monte Moriah. Y no recuerdo qué otros montes, pero una es donde actualmente está el templo de Jerusalén. Moriah es un disturbio por su locación, porque los judíos veneran este lugar porque Dios había traído la promesa a Abraham allí. Pero también los del Islam veneran ese lugar porque Alá había traído una promesa ahí para Ismael. Ellos cuentan que, los judíos cuentan que era Isaac y los árabes cuentan que era Ismael. Pero es una controversia cultural porque en ese lugar pues se reúnen tanto los cristianos, tanto los judíos
ni tanto los islámicos. Entonces es un lugar donde en cualquier lugar en cualquier momento puede estallar, que ya estalló, que está en la guerra de Palestina, que están buscando ampliar lugares. Pero no nos vamos a meter en... Moriad era una parte muy importante para los cristianos, y lo es todavía para el pueblo judío. Pero, ¿qué representa Moriad? Moriad es el monte donde Jesús probó a Abraham, donde Dios probó a Abraham, y donde Dios le da más promesas y le da más bendiciones a Abraham. Entonces dice la palabra de Dios que Dios llama a Abraham, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Aconteció estas cosas que Dios probó a Abraham. Abraham ya era un hombre de fe, Abraham ya confiaba en Dios, pero ¿qué quería Dios en él? Probar su obediencia, quería probar la fe que tenía él en Dios. Entonces él lo llama, y ¿cómo contesta él? Heme aquí. Entonces cuando Dios nos llama a probarnos, tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces Dios nos llama a la prueba, Dios nos llama a la prueba, nos llama al pozo, y nosotros pues no respondemos. Y lo que tenemos que responder es: aquí estamos, Dios, aquí estamos. ¿Se acuerdan del aguijón? Que fue muy difícil para Pablo. La situación de Pablo fue difícil. Él pedía y no sanaba. Pablo era una persona de Dios. Abraham era un personaje terrible con Dios también. Mas sin embargo, Dios está probando su fe. Entonces, ¿qué espera de nosotros? Que somos unos viles mortales. Dios también nos llama a la prueba. Dios también nos va a probar nuestra fe, y va a probar nuestra obediencia. Entonces, que no le extrañe cuando vengan las pruebas, que no le extrañe cuando vengan las circunstancias difíciles a su vida, que no le extrañe que cuando se le junte todo, que no le extrañe que Dios lo está llamando, y tenemos que hacer caso a la voz de Dios. Abraham tenía esa percepción de escuchar la voz de Dios porque él buscaba a Dios, porque él vivía con Dios, porque él vivía de Dios, lo tenía todo de Dios en su vida. Entonces era un hombre de fe, pero Dios lo llama a la prueba. ¿Y por qué lo escucha? Porque era un hombre de Dios. Entonces tenemos que seguir buscando a Dios en la prueba para estar atentos al llamado de Dios a nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que seguir buscando a Dios, aunque venga la prueba, hay que seguir aferrándonos a Dios. Bueno, Dios ordena a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac. Dice, versículo 2: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriad, y ofreciólo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí este versículo hay mucha controversia, porque pues recordemos que Abraham tenía a Ismael y tenía a Isaac, pero Dios reconoce a Isaac, Dios reconoce la primogenitura de Isaac. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriad, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, le dice: tráeme a tu hijo Isaac, lo único que tienes, lo que más amas, y tráelo al monte que lo vamos a sacrificar. Entonces, imagínense cuál sería nuestra respuesta a esa situación. ¿Cómo responderíamos a esa situación cuando Dios nos llama a entregar aquello que amamos, aquello que adoramos, aquello que veneramos, ya sea tu título, tu familia, tu trabajo, cualquier cosa, tus hijos, tu esposo, cualquier cosa? Cuando Dios te llama a que lo entregues, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cómo vas a reaccionar ante esta situación ante Dios? Entonces, es muy importante cómo reaccionó Abraham. ¿Por qué? Porque a partir de ahí Dios lo bendijo de manera sobrenatural. Dios lo bendijo porque Dios probó su fe y probó su obediencia. Entonces, dice, el monte de la prueba. Y Abraham se levantó muy de mañana, y en el versículo 3, y enardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo,
y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios llama a que lo invita a que sacrifique a su hijo, pues él huyó, no se fue huyendo de la presencia de Dios. Él se levantó muy tempranito. Él se levantó desde la mañana. A lo mejor y no durmió, porque ¿cómo voy a sacrificar a mi hijo Isaac? ¿Cómo voy a entregarle la vida de mi hijo a Dios si es lo que más amo? Si Dios me dio una promesa a través de él. Si voy a ser bendecido, las naciones van a ser bendecidas por mí a través de él. Porque la promesa era Isaac. Porque era la simiente de Isaac. Entonces, cuando Dios nos llama a la prueba, cuando Dios nos llama a las circunstancias difíciles, ¿estamos dispuestos a entregarle lo que más queremos a Dios? ¿Estamos dispuestos a entregarle lo que más guardamos en nuestro corazón a Dios? Entonces, pues a lo mejor y Abraham no durmió esa noche, pero su actitud fue de levantarse temprano y fue y buscó a Dios y obedeció la voz de Dios. Entonces tomó una actitud de obediencia, porque a pesar de que él ya sabía cómo le iba a ir, qué iba a pasar, él seguía confiando en Dios, él seguía teniendo esa fe en Dios. Entonces, cuando vengan las circunstancias difíciles, tenemos que confiar en Dios, porque Dios tiene algo especial para nosotros, o no, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Bueno, entonces Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Imagínense 3 días de camino, 3 días en la cabeza. Voy a sacrificar a mi hijo, voy a sacrificar a mi hijo, voy a entregar lo que más amo, voy a entregar lo que más quiero, voy a entregar lo que más anhelo, voy a entregar todo. ¿Qué va a pasar con mis generaciones? ¿Qué va a pasar con todo lo que soy? Entonces, más sin embargo, Abraham era obediente y siguió caminando hasta que llegó al monte Moriah, que Moriah ahí se fundó Jerusalén. No sé si recuerdo, mal recuerdo, antes de llamarse Jerusalén se llamaba Chalem. Entonces en Melquisedec, en Génesis, mencionan el rey de Salec. Entonces Moisés llama a este monte el monte Jireh. Entonces de ahí viene Jireh-Chalem. Entonces de ahí viene la palabra Jerusalén, porque antes era Salem y ahora es Jerusalén. Y el centro, todo el centro, muchas conspiraciones, muchas cosas así, esas de cosas que habla la gente, cosas piratas que se siente la gente. Dicen que ahí hay un portal de dimensiones y cosas así, pero no, era un lugar donde bajaba la presencia de Dios, porque también en ese lugar, en el monte Moriah, se estableció, Salomón construyó el templo de Jehová, construyó el templo de Dios. Entonces era un lugar donde subía y bajaba la presencia de Dios, donde la presencia de Dios siempre estaba allí. Entonces por eso es muy importante el monte Moriah, por eso está en disputa lo que es el monte Moriah. Bueno, entonces la fe genuina no se demuestra en palabras, sino en obediencia. Dios no necesita nuestro sacrificio. Él desea nuestro corazón confiado en cada prueba y Dios busca revelarse como suficiente. Entonces, pues, aquí escribe algo que dice: el pacto no se condicionó a nada a Abraham. Entonces Dios no le puso cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Dios no le puso condiciones a Abraham. ¿Por qué? Porque lo que hiciera Abraham o lo que no hiciera Abraham no iba a afectar el cumplimiento de la promesa de Dios hacia Abraham. Esto, o sea, no iba a hacer que esto se desviara de la promesa de Dios. Lo que dejara de hacer Abraham, o lo que no hacía, lo que hacía,
Dios condicionó que Abraham no tuviera nada que ver en esa promesa. Dios hizo la promesa a Abraham. Entonces, nada de lo que Abraham hiciera iba a afectar esta promesa. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué hizo esto Dios? El motivo es porque muchas veces nuestro fracaso, muchas veces no triunfamos o nos va mal porque condicionamos a Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Entramos a una situación difícil, a X cosa que esté pasando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Sí, vamos y buscamos a Dios, corremos a los pies de Dios y oramos por nuestro pesar. Pero ¿qué pasa en nuestra oración? Muchas de las veces, no digo que todos, condicionamos a Dios. Dios, si tú me haces sanas, Dios, si tú haces esto, haces aquello o lo otro, yo te voy a servir. Yo voy a hacer esto, te prometo que voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer X cosa. Entonces, nuestro fracaso o Dios no nos bendice porque tratamos de condicionar a Dios. Entonces, no hay nada más importante, no hay nada más real que traer nuestras cargas a Dios y que Dios se encargue de todo. Y aferrarnos a la voluntad de Dios. No hay que hacer promesas porque no las vamos a cumplir. Somos humanos y erramos. En cualquier momento de enojo vamos a tirar la toalla y vamos a dejar las cosas como están. Porque no vamos a recibir la respuesta inmediata de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra reacción? El enojo. Vuelvo a repetir, la vez pasada les dije, está bien enojarse, está bien, es una acción del cuerpo. Lo que está mal es permanecer enojados. Entonces, por eso Dios, cuando hace la promesa a Abraham, Él trata de no involucrar mucho a Abraham. ¿Por qué? Porque esa promesa no tenía que depender de Abraham, sino que era depender de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es depender totalmente al 100% de Dios. Porque realmente la verdad, sin Dios no somos nada. Sin Dios no estuviéramos aquí. Sin Dios, quién sabe qué anduviéramos haciendo. Entonces tenemos que depender al 100% de Dios. Amén. Bueno, es lo importante de la obediencia. Entonces, regresamos a Génesis. Bueno, entonces dijo Abraham, versículo 5, a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo con el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Es lo que les decía, Abraham no quería depender de sus siervos, porque fácil sus siervos pudieron haber cargado la leña, pudieron haber cargado todo lo necesario para el sacrificio, pero él lo quiso hacer. Él quiso hacer ese sacrificio. Él quiso llevar esas leñas, quería llevar todo lo que necesitaba el sacrificio. Él lo quería hacer era un cerro, tenía que subir un cerro y tenía que subir cosas. Entonces, él pudo haberle dicho a sus siervos: súbanlo y allá los espero. No, él quería hacerlo por su propia voluntad. Era la obediencia de Abraham. En Crónicas, David, si no mal recuerdo, iban a comprar un terreno, iban a comprar unas hectáreas, y fue y le dijo no recuerdo el nombre, al señor, al dueño de las tierras: voy a comprar aquí para hacer el templo, voy a comprar aquí para hacer algo para Dios. Y dijo el dueño: agárralo, es para Dios. Y la reacción de David fue: no, voy a pagar ese terreno a lo que es. ¿Por qué? Porque la actitud de David era que le tenía que costar a David hacer ese sacrificio para adorar a Dios. Entonces muchas veces las cosas nos van a costar a nosotros. Tenemos que nosotros ¿cómo se dice? Costear todas nuestras necesidades para nuestro sacrificio a Dios. No tenemos que depender de gente externas a nosotros. Tiene que ser el sacrificio genuino de nosotros. Tiene que salir de nosotros ese sacrificio. Entonces es la importancia de obediencia. Voy a repetir: la obediencia y la fe. Entonces Abraham pudo haberle dicho a los siervos: suban todo, pero no. Él quería ser bendecido. Él quería tener esas bendiciones de Dios para su vida. Bueno, versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo,
Y él tomó en su mano el fuego y cuchillo y fueron ambos juntos, subieron. Entonces entonces habló Isaac a Abraham a su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces vemos el monte de la obediencia. Abraham subió confiando. Abraham subió con fe y con obediencia. Y vemos que Isaac le responde, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá. Dios va a proveer el cordero para el holocausto. Entonces, Abraham no tenía todas las respuestas para su hijo. Abraham no tenía todas las respuestas para las preguntas de su hijo, porque pues como que Isaac se le había hecho sospechoso de que no llevaban cordero, de que no llevaban carnes para sacrificar. Entonces, a ver, ¿qué onda con esto? Se va a haber asustado, Padre, ¿dónde está para el sacrificio? Y muchas veces Abraham no tenía la respuesta para eso, pero él confiaba en Dios, él tenía la fe en Dios. Entonces muchas veces nosotros no tenemos las respuestas para todas las inquietudes. Por ejemplo, en la mañana preguntaba a Fernanda, la Fer, papi, ¿cómo nació Adán? ¿Cómo fue creado Adán? ¿Fue creado siendo un niño? ¿Fue creado siendo un adulto? Caray, le cambié la plática porque son. Entonces, muchas veces no tenemos las respuestas, pero si confiamos en Dios, si nos dejamos llevar por Dios y sobre todo si tenemos fe, Dios va a proveer esas respuestas para nuestras vidas. Muchas veces vienen circunstancias difíciles, cosas extremadamente bizarras para nuestra vida, cosas extremadamente muy difíciles. Y no tenemos la respuesta para eso. No tenemos esa respuesta para esa inquietud que hay en nosotros. Pero si confiamos en Jehová, si confiamos en Dios, si somos obedientes a Dios, si tenemos fe, Dios va a proveer todas esas respuestas. Dios va a proveer esa necesidad en mi vida. Dios va a proveer todo lo que ando buscando. Pero ¿qué tengo que hacer? Confiar en Jehová. Y tarde que temprano Dios va a proveer en mi vida. Amén. Entonces la obediencia es un lenguaje de amor de Dios hacia nosotros. Abraham siguió caminando, siguió adelante y no desertó. Él tenía un objetivo. Su objetivo era sacrificar a Isaac. Se escucha muy rara la historia, pero fue así. El versículo 5, otra vez sobre. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá. ¿Qué dice? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si Abraham sabía que iba a sacrificar a Isaac, dice, adoraremos y volveremos a vosotros. Está hablando en plural, es decir, que va a regresar con Isaac. Él está confiando en Dios. Él está confiando en Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11. 11:19. Vamos a Hebreos 11. Él sigue confiando en Dios. Él confía en que va a ser el sacrificio y Dios va a resucitar a Isaac. Hebreos 11. De 17 en adelante. Dice la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, era la promesa. Iba a entregar la promesa que, imagínate que Dios te dé palabra y que Dios te diga, ¿sabes qué? Imagínate que Dios te dio un ministerio en tu vida. De que Dios te llame y te voy a dar ese ministerio de maestro.
este ministerio de levita, a este ministerio de apóstol, de profeta, de cualquier ministerio que Dios te haya llamado. Entonces, pues lo acepta así, Dios, yo voy a agarrar, tomo esa palabra y decreto y voy a hacer esto, lo otro, y otro. Pero de repente llega Dios y te dice, dame tu ministerio. Dame tu ministerio. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a pensar nosotros? ¿Cómo, Dios, si tú me lo diste a mí? ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a sentir tu respaldo? Entonces, es lo mismo que está pasando con Abraham. Él sigue confiando en Dios porque le iba a quitar la promesa que Dios le había dado. Le iba a quitar todas las bendiciones que él le había dado. Iba a sacrificar a su hijo. Nosotros ahorita lo decimos bien fácil. Estuvo chida la cotorreada de Abraham. Pero no, en su tiempo, en su momento, fue una cosa muy difícil para la vida de Abraham. Fue una circunstancia dolorosa. Fue una circunstancia difícil para la vida de Abraham. Mas sin embargo, Abraham siguió confiando en Dios. Siguió avanzando, siguió caminando y siguió teniendo fe en Dios. Entonces, dice, habiéndosele dicho, en Isaac serán llamadas descendencias. 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Abraham a Jacob y a Esaú respecto a todas las cosas venideras. Entonces, Abraham estaba confiando en Dios. Abraham no había quitado su mirada de Dios. Abraham seguía caminando con Dios. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que iba a regresar con Isaac a casa. Porque él estaba seguro que iba a regresar con esa promesa a casa. Y que él estaba seguro que Dios lo estaba probando. Dios estaba probando su obediencia. Dios estaba probando su fe. Entonces, él estaba seguro. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Porque él caminaba con Dios. Entonces, él estaba súper seguro de que iba a regresar con Isaac. Entonces, siguió caminando. Regresamos al 22. Capítulo 22, regresamos a... entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para la leña del holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, la obediencia de Abraham no solamente era la obediencia de Abraham, porque dice la palabra de Dios que cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, que era en Moriah, recordemos que les había dicho, Moriah era un lugar que tenía varios montes, eran unas montañas y había varios montes. Entonces, en ese monte Moriah bajaba la presencia de Dios, bajaba la gloria de Dios, bajaba a estos lugares. Entonces era muy importante ese monte para el sacrificio. Era muy importante este lugar para el sacrificio, que es lo mismo cuando venimos y buscamos a Dios, cuando venimos y adoramos a Dios, a este lugar, a esta iglesia, aquí, cuando venimos a orar a Dios y buscar a Dios, se abre una puerta, un puente entre Dios y nosotros. Y está la intercesión, la oración, dolores de parto, lenguas, manifestaciones y todas estas cosas. Hay una conexión aquí con Dios. Nosotros con Dios. No estoy diciendo que es el lugar. El lugar es lo de menos. Somos nosotros. Pero tenemos que respetar este lugar porque aquí nos conectamos con Dios. Porque aquí hablamos con Dios. Entonces se va a escuchar muy sectario. Se va a escuchar muy... los grandes... Hasta me puse de vestido blanco ahora. No es el lugar, sino que en este lugar buscamos a Dios, en este lugar glorificamos a Dios. Y lo menos que tenemos que hacer nosotros es respetar este lugar. ¿Qué pasó cuando en la construcción del templo, que fue en Moriah? ¿Qué pasó cuando, no voy a hablar de las ventas de allá, pero cuando llegaron a vender cosas, ¿qué pasó con Jesús? Se enojó
y empezó a patear todo. No estoy diciendo que no compre, ¿ah? Empezó a patear todo. ¿Por qué? Porque no respetaban el templo. Entonces, no me lo tomen a mal, pero ¿qué pasa cuando uno llega con sus cocas ahí, sus sabritas, y estamos comiendo en vez de estar en la presencia de Dios? Este es un lugar que Dios nos dio. Muchos conocen cómo llegamos aquí. Muchos saben cómo llegamos aquí y realmente fue un milagro. Entonces, es la presencia de Dios aquí en este lugar. Entonces, tenemos que respetar este lugar. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque aquí baja la presencia de Dios. Porque aquí Dios es glorificado. Porque aquí nos conectamos con Dios. Amén. No me lo tome mal, no. Bueno. Entonces, es lo importante del lugar. ¿Por qué? Porque más adelante vemos que en este mismo monte Dios le da una visión a David del templo. Pero David no puede construir el templo por todos los pecados que él cometió. Pero Salomón sí construyó el templo. Entonces, hacen el templo ahí en el monte Moriah. Entonces, más adelante, en ese mismo monte, en ese mismo lugar, estoy hablando de Moriah. Moriah era un lugar y había varios montes. Ahí cerquita estaba el Getsemaní. Estamos hablando de Moriah. Bajaba la presencia. Este lugar era muy importante porque ahí bajaba mucho la presencia de Dios a este lugar. Entonces, recordemos cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, que bajó Moisés y bajó. ¿Quién era el otro? Moisés y a Elías. Sí. Bajó Moisés y Elías, bajaron a la oración de Jesús. Entonces, Jesús llevó a sus discípulos, llevó a unos, no a todos, llevó a unos discípulos ahí. No recuerdo los nombres de quién llevó. Pero, ¿cuál era la intención de Jesús al llevar a estos discípulos? Que vieran la gloria de Dios, que vieran cómo se manifestaba Dios, que Dios los iba a bendecir, Dios les iba a dar promesa. Pero ¿qué hicieron? Se durmieron. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando baja la presencia de Dios y no le entramos. Tenemos que tener cuidado porque Dios quiere bajar a bendecirnos. Dios quiere bajar a darnos paz, a traernos sanidad. Dios viene a traernos muchas cosas. Tenemos que estar preparados para recibir la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay que quedarnos dormidos, hay que entrarle. Entonces hay que estar trucha por ese lado. Bueno, entonces, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Repito, la obediencia no era solo de Abraham, sino también de Isaac. ¿Por qué? Porque no puso fuerza a Isaac. Isaac pudo haber salido corriendo, pudo haber dicho, chale mi papá, vámonos. Pero no, él se quedó allí. Él se quedó obedeciendo, vio que es la importancia del ejemplo que le damos a nuestros hijos. Es la importancia de lo que nuestros hijos nos ven haciendo. ¿Quieres que tu hijo se meta con Dios? Tienes que meterte con Dios. ¿Quieres que tu hijo sea bendecido? Tienes que meterte con Dios. ¿Quieres que tus generaciones, tu simiente se meta con Dios? Tienes que buscar el fuego de Dios en tu vida. Entonces, es la importancia del ejemplo. Es la importancia de que nuestros hijos nos vean adorando y glorificando a Dios. Entonces, Isaac no se opuso. Isaac no salió corriendo ni se tiró a perder. Él siguió con la voluntad de Dios también. ¿Por qué? Porque era promesa para ambos. Entonces, Isaac no puso fuerza. Entonces, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar. Ese es el monte de la provisión. Este es el momento más difícil, más crítico en la vida de Abraham. Él levantó el cuchillo a su hijo. Lo iba a entregar. Lo iba a entregar. Entonces, y dice la palabra de Dios, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para degollar a su hijo. Entonces, él ya estaba dispuesto. Él ya iba a cumplir con la voluntad que Dios le había dado, con el propósito que tenía, con su misión.
Y este fue el momento más difícil en la vida de Abraham. Fue el momento más decisivo en la vida de Abraham. Porque imagínate entregar todas esas cosas que amamos. Entregar todas esas situaciones que realmente anhelamos, queremos, adoramos, esas cosas que no queremos soltar. Y al momento de la entrega, cuando le entregamos esa situación a Dios, esa necesidad a Dios, pues ese es un pesar en nuestra vida. Imagínense las crisis que vivió Abraham en ese momento. Uno como padre, pues no quiere ver a sus hijos sufrir. Pasa algo y uno no evita, quiere lo mejor para su hijo. Pero cuando uno le va a hacer daño a su hijo, es más, imagino yo que ha de ser más difícil. Entonces, pero él era obediente, él confiaba en Dios, porque él creía que Dios lo iba a resucitar, porque le dijo a su Señor, vamos a regresar, aquí espérenos porque vamos a regresar. Él ya estaba confiando en Dios, él ya estaba obedeciendo a Dios, él ya tenía, por eso es el padre de la fe, porque tenía mucha confianza en Dios. Entonces, tenemos que estar lucha por ese lado. ¿Por qué? Porque cuando entregamos, muchas veces entregamos pues ni modo, después se van. No, con una actitud buena hacia Dios, con una actitud de benevolencia de Dios. Aquí está todo lo que soy. Dios, te entrego todo lo que tengo. Dios, te entrego esta situación. Haz tú con ella lo que quieras. Entonces, tenemos que ver el ejemplo de Abraham para entregar todo eso que nos duele, todo eso que amamos, toda esa necesidad. Tenemos que mirar a Dios y entregárselo. Y Dios se va a encargar, porque Dios no nos va a dejar de bendecir. Porque Dios sigue siendo Dios. Si Dios nos dio una promesa, Él la va a cumplir. Porque el que la buena obra empezó, será fiel en terminarla. Entonces que no te extrañe que vengan pruebas, que vengan circunstancias, que vengan cosas muy difíciles a tu vida. Dios te está probando. ¿Por qué? Porque te va a bendecir. ¿Por qué? Porque vas a ser transformado. Porque vas a ser transformado y glorificado para bien, para con Dios. Vas a conectarte con Dios y vas a tener esa relación personal con Dios y vas a tener esa comunión con Dios. Entonces, vas a seguir caminando con Dios y todo se va a anexar a tu vida. Todas las bendiciones van a fluir en tu vida. Bueno, entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Siguió respondiendo. A pesar de que tenía el ángel de Dios, que dicen que era la gloria de Dios, unos dicen que era la gloria Cabot y la otra la gloria Shekinah. Esto está aquí en la Biblia, pero ya serían traducciones, no nos vamos a meter en eso. Pero la gloria de Dios estaba en ese lugar. La gloria de Dios habitaba en ese lugar. Entonces, cuando él lleva su sacrificio y va a enterrar el cuchillo, Dios ve la situación y le llama, Abraham, Abraham. Y él sigue respondiendo, heme aquí. Aquí estoy, Dios. Aquí estoy cumpliendo. Aquí estoy glorificándote, Dios. Aquí estoy exaltándote. A pesar de esta prueba, a pesar de lo que estoy haciendo, a pesar de las circunstancias en las que estoy pasando, aquí estoy, Dios. Heme aquí, soy tuyo, Dios. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia con Dios? ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia con Dios? Heme aquí, Dios, aquí estoy. ¿Cuál sería nuestra actitud ante la prueba? Que Dios se encargue. ¿Cuál sería nuestra actitud ante esta circunstancia? Que Dios se encargue, porque Dios provee, porque es un Dios proveedor, porque es un Dios sanador. Amén, ¿sí me estoy explicando? Entonces es la importancia de la fe y la importancia de la obediencia hacia con Dios. Amén. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Amén. Entonces, ¿qué descanso ha de haber sentido Abraham cuando Dios dijo, no extiendas tu mano sobre eso? No extiendas tu mano sobre, no le hagas daño. Ya no lo sacrificies, te estoy probando. ¿Cuál fue la reacción
la paz, la tranquilidad que ha de haber sentido Abraham. Estaba ofreciendo a su hijo lo que más quería, sus bendiciones, como la promesa de Dios que estaba entregando. Y ya en el momento más crítico, él siguió respondiendo, heme aquí. ¿Y qué ha de haber sentido cuando le dijo, tranquilo, no lo mates? Esa sensación de paz en su vida, esa sensación de la bondad de Dios en su vida, esa sensación de las misericordias de Dios en su vida. Entonces, que no le extrañe cuando usted adora a Dios, cuando usted obedece a Dios, cuando usted tiene fe en Dios, que no le extrañe ese sentimiento de paz, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a su vida, porque Dios está obrando en su vida, porque Dios está manifestándose y usted va a ser transformado por esa obediencia, va a ser transformado por esa fe en Dios. Amén. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya te conozco, que temes a Dios. Pero si ya lo conocía, ¿para qué lo quiere probar? Son pruebas de Dios para nuestras vidas. Entonces, si caminamos con Dios, Abraham era un personaje terrible con Dios. Abraham era terrible, era lo que hacía Abraham y las revelaciones las profecías que Dios les daba a Abraham. Era una persona que servía a Dios, que tenía un ministerio con Dios. Entonces, Dios le pide esa situación y pues él la tiene que entregar. Entonces, por cuanto ya te conozco que temes a Dios y cuánto me rehusaste a tu hijo, no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces, era un personaje terrible, que se metía con Dios, que buscaba a Dios, que vivía su vida con Dios. Mas, sin embargo, Dios lo llama a la prueba. Y él responde a esa prueba. Él sabía, voy a repetir, la confianza que tenía en Dios, la fe que tenía en Dios. Entonces, él sabía que él iba a regresar con Isaac a casa. Él sabía que iba a regresar con esa promesa a casa. Entonces, muchas veces Dios nos lleva a la prueba, nos lleva a la dificultad, nos lleva a la crisis. ¿Pero para qué es esto? Para que seamos transformados. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de bendecirnos. Dios se va a encargar de que estemos bien. Dios se va a encargar de darnos esa paz, esa tranquilidad en nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener fe y ser obedientes. Cuando venga la circunstancia muy difícil, Dios nos llame, ¿cuál será nuestra reacción? Dios, heme aquí, que sea tu voluntad y no la mía. Entonces tenemos que dejarnos guiar por Dios. Tenemos que dejarnos ser bendecidos por Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en un lugar de su hijo. Aquí vemos la primera transformación de Abraham. Entonces dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. En ese monte Moriat, bueno, en Moriat, ahí cerca estaba el Gólgota. Ahí iba a ser sacrificado el cordero. Abraham tuvo una revelación del sacrificio de Dios. Abraham tuvo esa revelación, porque dice la palabra de Dios, y alzó sus ojos y miró. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Ver es una acción pasiva, mirar es una acción activa, con voluntad. Pues ver es, por ejemplo, aquí vi el cargador ese. Y mirar es, aquí está el cargador este que funciona para esto, que es para esto, y es para esto, y es. ¿Sí me estoy explicando? Entonces los ojos de Abraham fueron abiertos. Dios le mostró la revelación del sacrificio de Dios. Le mostró al cordero. Le mostró al cordero. Qué impactante haber sido eso para Abraham. ¿Por qué? Porque cuando él alzó sus ojos, su perspectiva, su visión ya no fue la misma. ¿Por qué? Porque él venía de una prueba. Dios lo había aprobado.
Dios había probado mucho a Abraham y él fue obediente y caminó en fe. Pero vemos que cuando Dios quiere mostrarle algo, él ya tenía una visión diferente, él ya miraba diferente, él ya tenía otra perspectiva de mirar, él ya tenía otra conexión, había sido transformado con Dios. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros somos sinceros con Dios y somos reales con Dios y le entregamos aquello que no nos deja glorificar a Dios, le entregamos aquellas cosas que más queremos, aquellas cosas que más anhelamos, y lo hacemos de buena voluntad, lo hacemos sí, Señor, aquí está te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que tú me has dado. Y cuando entregamos esto en buena onda, Dios va a cambiar nuestra perspectiva, vamos a ser transformados. Entonces es la importancia de la obediencia, es la importancia de buscar a Dios, de caminar en fe, de caminar en obediencia. Dice la palabra de Dios en el 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Entonces es la importancia del lugar, la importancia de donde fue probado Abraham. Porque a partir de ahí Abraham nombró ese lugar como Jireh, Jehová proveedor. Entonces, en las circunstancias difíciles, cuando Dios nos llama a entregar todo lo que queremos, cuando Dios nos llama a entregar todo lo que somos, nuestros títulos, nuestros negocios, esa cosa que más amamos en nuestra vida, ya sea ministerio, ya sea, no sé, algo que tú ames, algo que tú realmente estés guardando en tu corazón. Cuando Dios te lo pide, nuestra reacción debe ser de Dios, te lo entrego. Dios, voy a caminar en fe y obediencia porque sé que tú vas a restituir ese ministerio en mi vida, porque voy a seguir confiando, voy a seguir caminando contigo. Entonces, más adelante vemos que en este mismo monte donde bajaba la presencia de Dios, se construye el templo de Jerusalén, el templo de Jehová en Jerusalén. Y luego vemos que ahí mismo en Moriah, Dios se revela en Getsemaní. Entonces, pues los discípulos pues no quisieron entrarle, se quedaron dormidos, pero la presencia de Dios estaba allí. La presencia de Dios no se fue. Es decir, Dios no nos necesita para ser manifestado. Nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida, porque no nos vaya a pasar como los discípulos, que Dios los había llevado, los había invitado para que ellos vivieran la gloria de Dios, para que ellos vieran y vivieran y estuvieran ahí en esa gloria de Dios. Mas sin embargo ellos se quedaron dormidos. Entonces, que no nos pase eso en nuestra vida, porque también ahí en esa visión que tuvo Abraham, en ese monte, ahí en Moriah también está el Gólgota. Entonces allí fue crucificado, ahí se le reveló el Cordero a Abraham. Entonces la importancia de entregar las cosas a Dios y ser obedientes, porque Dios va a abrir nuestra perspectiva, vamos a ser transformados y sobre todo vamos a ser usados por Dios. Entonces no es el lugar, pero sí tenemos que tener un respeto donde buscamos a Dios. Tenemos que respetar el altar donde venimos y nos conectamos con Dios. Es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nos conectamos con Dios. Aquí tenemos una relación. Lo puedes hacer en tu casa también, pero aquí, vengas o no vengas, hay hermanos orando, hay hermanos que buscan a Dios y la presencia de Dios baja a este lugar. Y podría ser, se va a escuchar muy decirlo, pero en Moriah adoraban a Jalab también, ahí a la vuelta. Entonces, pero bajaba la gloria de Dios ahí. Y en ese lugar, Dios proveyó. En ese lugar,
el Cordero fue crucificado. En ese lugar bajó la presencia de Dios. Y a la vuelta adoraban a otras cosas. Entonces, ¿qué relación hay con nosotros? Pues estamos en la misma situación. A pesar de que esté ese monigote allá atrás, la presencia de Dios sigue bajando aquí. ¿Por qué? Porque hay hermanos que vienen y buscan la presencia de Dios en este lugar. Porque hay hermanos que vienen y adoran a Dios en este lugar. Porque hay hermanos que vienen y glorifican a Dios en este lugar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entrarle. No como los discípulos que se quedaron dormidos. No, tenemos que entrarle al fuego. Tenemos que entrarle a buscar esa verdad con Dios, porque tarde que temprano Dios va a proveer en nuestra vida. Dios va a proveer en nuestro monte. Dios va a cumplir esas promesas en nuestra vida. Porque Abraham fue a entregarle todo lo que tenía, todo lo que amaba, pero él confiaba en Dios. Él confiaba en la restitución. Él sabía que iba a regresar con bien a casa. ¿Por qué? Porque él confiaba, era obediente y era un hombre de fe. Mas sin embargo, Dios le pide lo que más ama. ¿Y cuál fue su reacción? Dios, está bien, heme aquí. Y siguió caminando, fue al cerro y dejó a sus siervos que no le ayudaran. ¿Por qué? Porque él quería hacer ese sacrificio. Él quería que ese sacrificio naciera de él. Entonces, en el momento más crítico, en el momento más difícil, en el momento más inestable de la vida de Abraham, Dios se le revela. Cuando Abraham iba a enterrar el cuchillo, Dios se le reveló a Abraham. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Dios, heme aquí. Y dijo, no temas, yo estoy contigo. Entonces Dios nos visita en la circunstancia más difícil. Dios nos visita en la circunstancia que creemos que no vamos a salir. Dios nos habla. Entonces, cuando Dios nos llame a la prueba, cuando Dios nos llame a esa prueba, a ese pozo, que no le extrañe que escuchar la voz de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Responder a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento más difícil, en el momento más extraño de nuestra vida, en el momento más crítico de nuestra vida, en nuestro momento más inestable de nuestra vida, Dios se va a manifestar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Tenemos que obedecer. La importancia de la obediencia hacia Dios. Tenemos que tener fe. Amén. Entonces, pues, lo que quería darme a entender era la importancia del lugar de adoración. La importancia de buscar a Dios en los momentos más inestables de nuestra vida, en los momentos más difíciles. Y esta mañana yo lo invito a que recapacites en su vida. Vamos a pedir a los músicos si pueden pasar para dar un canto. En el momento más inestable de su vida, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no confiar en Dios en los momentos más críticos?